Sí, hola, buen día. Vamos a arrancar la clase de hoy. Por ahora hay solo dos alumnos, pero esperemos que se vayan conectando más adelante. Y lo que hoy vamos a ver es, voy a abrir el curso antes que nada. Esta sería la parte del curso de las calificaciones y el curso se divide en dos partes. Sería así, módulo uno, 2, 3, 4 y luego otra vez uno, 2, 3, 4. A nivel de clase ya dimos hasta parte 2, módulo uno. Y a nivel de más de, como es un curso oficial, ahora tiene una buena cantidad de exámenes, es puro examen. Muy poca gente todavía está bien avanzada con los exámenes, entonces la idea es que todos avancemos con los exámenes. De hecho, yo ayer consulté con el encargado de la universidad por las dudas y, o sea, me dio algunas recomendaciones para que todos avancemos lo más rápido posible con los exámenes. Sí, y bueno, y sí me recomendó que dentro de la misma clase puedo abrir los exámenes y podemos hacer todos juntos. Bueno, bueno, lo que hoy vamos a ver es, eh, vamos a tratar de ver este examen que sería evaluación parcial, que es un examen global de todos los primeros cuatro módulos, que es, creo que este examen es necesario para que poder abrir estas otras cuatro clases. Entonces es muy importante que todos pasemos ese examen. Y se pasa con 70%, pero se puede rendir muchas veces, entonces no es grave aplazarse. O sea, se puede volver a rendir sin problemas. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para rendir los exámenes? Yo tuve un problema con mi equipo, reinstalé todo y ahora ya rendí el segundo, el tercero y el cuarto entre este fin de semana. Pero ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 25 de junio. En mi computadora sale 25 de junio, en la computadora de ustedes tiene que salir otra fecha más posterior, Ah, no. Sí, pero hoy tengo tiempo. No, pero esta semana me pongo al día. Ya. sin Gracias, problema. profe. Gracias, profe. Sí, me parece que es, tengo por un calendario, creo que es primera semana, pero de julio. Sí. No, pero hay tiempo suficiente. Gracias, Sí, profe. hay tiempo suficiente, sí. De hecho, se puede rendir todo de una vez y uno está inspirado ahí. Ya, gracias, profe. Nada. Y así yo voy a ir compartiendo esto que sería repaso para tal examen. Este es el nombre de un examen. Entonces, aquí yo pongo varios ejercicios que sale o muy parecido o similar en el examen. Entonces, la idea es que aquí pongo una pequeña explicación para que se pueda entender de qué se trata ese ejercicio. Eh, por ejemplo, ahora algún ejercicio. Siempre los ejercicios del examen, ¿verdad? Que todo lo que damos es muy simple, pero para hacer complicado un examen busca encontrarle esa vuelta o buscar casos excepcionales donde pueda parecer un poco más complicado, pero parece más complicado, ni siquiera lo es. Por ejemplo, en este caso x vale 3 y vale 2, y este mismo que el resto de la división, ¿verdad? Entonces ponen en x, y en este momento va a ser 1, luego en este momento ahora x ya vale 1 y haciendo otra vez, ahora va a valer otra vez 1 y finalmente este valor iba a valer 0. O sea, es cuestión de ir probando, pero la forma más fácil realmente de hacerlo es con el compilador, o sea, con esto. Siempre es súper bueno cuando se rinde el examen tener el compilador a mano. Por ejemplo, voy a abrir un examen. Un segundo. Sí, sería este examen que estoy explicando ahora. Este es un examen que engloba a los cuatro primeros exámenes. Entonces, le doy proceder, eh, arrancar. Entonces arranca con preguntas, ¿verdad?
Y algo que se puede hacer es, por ejemplo, voy a dejar de compartir la presentación, voy a compartir toda mi pantalla. Entonces, lo clásico es, o la mejor opción es tener aquí el examen, pero en la otra mitad de la pantalla tener esto aquí, ¿verdad? Y en la otra mitad de la pantalla tener el compilador. Entonces, cualquier duda que tenemos sobre algún código, escribimos nomás acá el código y vemos el resultado ahora. Porque realmente hay ejercicios que son, para mi gusto, imposibles de resolverlo con la mente, así al toque. O cálculos matemáticos, otras cosas. O sea, de hecho, no tiene sentido, para eso está el compilador. Y, bueno, y si vemos aquí este primer ejercicio del examen, no recuerdo. Esto es cómo es la forma correcta de manejar excepciones, ¿verdad? Y muestra cuatro opciones muy parecidas. También es súper cuestión esto de ver cómo es realmente. Eh, Según recuerdo, era entre paréntesis y al final era dos puntos. Sí, este primero sería. Y de hecho, ese también puse en la presentación. No sé dónde estamos. Vamos a ver. Sí, de esta manera sería. Esta sería la sintaxis correcta, ¿verdad? Todas las demás opciones tienen algo que está incorrecto. En este caso, ¿verdad? Cuando vamos a usar varias excepciones de una sola vez, sería esta línea. Entonces ponemos entre paréntesis y al final dos puntos. Esta es la forma correcta, separado por coma. Entonces, como sabemos que esta es la forma correcta, entonces en el examen, voy a ir al examen, sería, tenemos que buscar que sea similar, ¿verdad? Sería la opción 1. Todos los demás tienen algo que está equivocado, ¿verdad? En este caso uno le puso dos puntos, en este caso le puso dos puntos, pero al comienzo, entonces todo el resto está mal. El siguiente, y viene otra pregunta. Eh, Aquí pregunta, fragmento, elige cuál sentencia es verdadera. Voy a también tener compartido. Fíjense que esto sería una lista de valores y luego esta variable pone la misma lista y después esto significa borrar todos los valores. Entonces lo que podríamos saber aquí de las opciones es que probablemente son iguales. Y bueno, esta también puse dentro de lo que es, en alguna parte aquí también tiene que estar. Vamos a ver. Esto. Este es más o menos el mismo ejercicio con una pequeña explicación. Si lo vemos aquí, ¿verdad? Y lo hacemos correr, vamos a imprimir los dos listas y vamos a ver que nada tiene nada, están vacías las dos. Sería vacío y vacío. Entonces, al final de cuentas, los dos van a tener la misma longitud, o sea, vacío y vacío. No va a haber error. Uno de los dos no va a ser más largo que el otro, etc. Sería otra pregunta y así hay 35 preguntas. Aquí hay otra pregunta que es, suponiendo que una tupla es creada correctamente, el hecho de que se haga esta operación, ¿verdad? ¿Es correcta o no es incorrecta? Me parece que es ilegal, vamos a ver. Pero bueno, más fácil es probando con el compilador que error dado si admite. Entonces, abro el compilador y en lugar de crear así, de esta manera, es más fácil hacer un nombre más corto, ¿verdad? Entonces pongo acá, un segundo, tengo problemas con el teclado. Si no, no mandaste el signo de por
crear la tupla, pero un segundo voy a corregirlo. Vamos a ver si ahora ya funciona. Sí, ahora ya funciona. Bueno, entonces la mejor forma para este caso es... segundo, sí. Aquí creo, ¿verdad? Le pongo un nombre más corto y luego... Si sí, un problema con el teclado. Y acá le puedo dar ejecutar. Entonces, si sale error, realmente ya sabemos que probablemente va a ser ilegal y le damos siguiente. Sí, que hay otro ejercicio ahora que sale un código ahora, pero si nos fijamos le falta comillas. Entonces nos pregunta qué tipo de error va a generar y también la forma más fácil es. Probablemente va a ser error de sintaxis, pero es más fácil quitarnos la duda con haciendo nosotros mismos. Ahora entonces aquí pongo hola mundo y le doy a ejecutar, entonces acá voy a ver qué tipo de error es. El tipo de error es, sí, aquí dice syntax error, entonces se va a decir syntax error. Bueno, eh, este sería otro ejercicio tipo engañoso que aquí pide ingresar dos valores. Uno pensaría que esto va a ser, que va a ser 9, ¿verdad? Porque va a sumar, pero realmente no va a sumar. Esto cuando se ingresa como texto, como letras. Entonces lo que va a hacer es unir las dos letras. Podemos verlo también esto en la presentación. Un segundo. En algunas partes tengo también esto. Bueno, creo que no lo tengo. Sí, es muy simple esto. En este caso es, el resultado va a ser, entonces va a unir las dos letras, o sea, va a ser 36. Cuando se suman variables que son tipo texto, entonces se unen las letras. Y también esto es súper fácil hacerlo con el compilador. Eh, y para hacerlo con el compilador sería x es igual a input. Lo mismo con que y luego aquí print. Sería de esta manera. Y acá ingresamos un 3 y luego un 6. Entonces aquí vemos que el resultado es 36. Bueno, y hay un montón de más de preguntas. Puedo seguir con el examen sin problema. O si no pasamos a otra clase. Sí, aquí hay más ejercicios. Sí, también podemos ir cambiando de preguntas y volver para atrás sin problema. Bueno, un segundo. Vuelvo a la clase. Sí, entonces esta sería una presentación con muchos ejercicios de repaso para la evaluación parcial. Y lo que ahora vamos a ver es si dentro de
nosotros ya terminamos lo que sería recursos básicos. Esta parte que son cuatro módulos y ahora vamos a ver estamos viendo estos otros módulos que son también cuatro, sería como nivel intermedio. Es muy parecido al nivel inicial, digamos. Entonces son las mismas clases, pero un poco más avanzadas. La clase anterior habíamos visto eh, módulos, paquetes y pip. Y ahora vamos a ver excepciones, cadenas y métodos de listas. Entonces voy a abrir esto. Y también voy a abrir la presentación. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Lo que hicimos anteriormente es una especie de repaso para lo que es el examen. Y ahora vemos esta clase. Y todo lo que se ve en este módulo es todo esto. Vamos a ver cadenas que ya habíamos visto anteriormente, son ya texto, palabras, etcétera. Listas que también ya habíamos visto anteriormente, pero todo es un poco más avanzado. Similitudes, diferencias entre texto y listas. Digamos que una lista puede ser un conjunto de letras, ¿verdad? Pero cada uno tiene su lugar. En cambio, en un texto no trabaja de esa forma así, sino que es una palabra, un texto, etcétera. Bueno, y otras cosas más. También vamos a ver más cosas sobre errores y excepciones. También ya habíamos visto en alguna parte esto. O sea, ¿qué pasa cuando se ocurre un error y esa, esa clase que habíamos visto donde podemos utilizar la función excepción para manejar errores? Todo eso vamos a volver a ver ahora. Eh, sí, esto sería un poco de teoría que eh, las computadoras en general almacenan texto o letras como si fuesen números. O sea, realmente no almacenan una letra A, sino que almacenan un número o un código que corresponde a la letra A. Eso sería súper a nivel interno. Y esto sería a nivel mundial. Hay dos esquemas famosos de codificación de alfabeto para computadoras. Es nada más que un poco de teoría. Uno se llama ASCII, que se utiliza para alfabeto latino, que es el alfabeto del español, que tiene las letras A, B, C, etcétera, y también se usa en el inglés, que son las mismas letras. Entonces, en este caso sería ASCII. Y hay otro que se llama Unicode, que Unicode sí es más global, más, digamos que es el estándar hoy día, que es capaz de codificar todos los alfabetos del mundo, o sea, letras que se utilizan en el idioma chino, mandarín, en Japón, en otros países donde no se utilizan las letras que nosotros utilizamos. Sí, la idea es que cuando hacemos una aplicación se pueda, que pida ingrese su nombre, se pueda escribir en español, en inglés y en cualquier idioma del mundo. Y esta sería la pregunta, si Python realmente soporta cualquier idioma del mundo. Sí. O sea, cuando se ingresa texto se puede ingresar cualquier letra con cualquier tipo de carácter. El lenguaje internamente sí son palabras en inglés, por ejemplo, print o la palabra while, o sea, son palabras muy simples en inglés, pero para ingresar texto cualquier letra del mundo. ¿Sí? Ahora pasamos a otro concepto que son cadenas multilínea. Esto ya no habíamos visto, pero habíamos visto de forma simple, ¿verdad?
queremos definir un texto cualquiera, entre comillas, pero si ese texto va a tener más de una línea, o sea, en este caso serían 3 líneas, se pone de esta forma, ¿verdad? Con triple comilla. Entonces, de esa forma sigue que esto va a seguir en la siguiente línea. Creo que se ve súper simple. Entonces, de esta forma sabemos que esto va a seguir en la siguiente línea. Si acá queremos hacer otro texto. Esto sí puede ir en comillas simples. Bueno, esto es lo clásico, ¿verdad? Pero en este caso sería en 3 líneas un solo texto. Entonces, si imprimimos esto, va a imprimir todo esto. Vamos a darle a imprimir. Y finalmente imprime aquí a la derecha está esto. Entonces, si queremos imprimir, o sea, si queremos tener una variable que ocupe muchas líneas, sería este caso. Entonces, de esta forma se hacen cadenas con muchas líneas. Sí, anteriormente habíamos visto que Python soporta cualquier tipo de carácter de cualquier idioma. Entiendo que esto es a partir de Python 3. En las versiones anteriores estaban trabajando en eso. Pero todo el curso se basa en Python versión 3, que es la última versión. Bueno, esto también alguna vez ya habíamos visto que es, tenemos una palabra o tenemos algo, una lista, lo que sea, queremos saber cuántos elementos tiene, se utiliza esta función len. Entonces esto nos devuelve la longitud, o sea, si tiene 4 letras, devuelve 4. En este caso sería hola, entonces tiene 4 letras, entonces esto va a imprimir 4. Solamente como dato curioso, esto barra n, que significa nueva línea, equivale a 2 caracteres. Dato curioso nada más. O sea, un barra n equivale a un carácter porque en realidad es una cosa que va a hacer. Entonces, este carácter de escape no es contado, no se le tiene en cuenta. Eso nada más sería. Esto también podemos probar en el compilador sin problemas. Vamos a ver. Entonces, le doy ejecutar. Y sale error, vamos a ver qué error tiene. Sí, siempre cuando hay error, ahora tenemos que fijarnos que algo hicimos mal, probablemente aquí le falta paréntesis. Bueno, ya pasamos ese error, pero puede ser que exista otro error más y este texto explicativo está de más. Vamos a ponerle como comentario. Entonces, ahora sí sale bien. Uf, pasa un camión frente a mi casa. Bueno, este sería el resultado. Entonces, en este caso sería 4, en este caso sería 2. Entonces, si le quito así, ahora va a ser 1, etcétera. Si aquí le pongo algo de texto, también va a ir contando. Si acá pongo 1, 3, 4, 5, 6, entonces va a tener 7 caracteres. También como dato curioso, y también es tipo una pregunta, vamos a borrar todo. Voy a poner aquí, no sé, edad es igual a 5. ¿Qué pasa si es un número? ¿Va a funcionar? Así. Voy a poner que alguien tiene 50 años y vamos a imprimir esa edad. Sí, mi pregunta es si va a funcionar. Eso realmente depende de las reglas de Python. Me parece que esto no funciona. Vamos a probar. Sí, error.
Entonces, el error dice que cuando el tipo de datos es entero no se puede usar la función len. No hay forma de saber esto. Para mi gusto sería interesante que devuelva cuántas cifras tiene, ¿verdad? Pero bueno, no soporta. Sí, también si esto preguntan a un examen, bueno, es importante probar con el compilador y darnos cuenta que esto no es soportado. Sí, vuelvo a la presentación. Entonces, esto sería la función len que devuelve la longitud de una cadena. ¿Cuántas letras tiene? O cuántos elementos tiene una lista también puede ser. ¿Sí? Y también por otra parte, esto sería el concepto de concatenar cadenas, o sea, unir cadenas. Tanto unir, sumar dos cadenas, también se puede multiplicar ese valor por varias veces. También esto es un ejemplo un poco extraño. Tiene, por ejemplo, una variable que se llama asterisco que contiene este texto. Luego tiene otra variable que se llama sumador que tiene este texto. Y luego tenemos aquí el resultado es igual a asterisco, que sería este texto, más sumador, o sea, más este signo más, por 4. O sea, finalmente va a ser así. O sea, 4 veces este texto. Podemos ver en el compilador. Entonces el resultado es esto. Si acá cambiamos, por ejemplo, vamos a ver, y asterisco ahora va a valer A. Profe, no vemos tu pantalla. Gracias por eso. Perdón. O sea, el compilador le doy aquí ejecutar, ya hice el cambio. Así. Bueno, eso sería el resultado ahora. Y si aquí quiero cambiar, ¿verdad? Asterisco ahora va a valer A y sumador va a valer B. Le doy otra vez ejecutar y bueno, cambio de esta forma. Y son pequeñas operaciones que se pueden hacer con texto. Tampoco es súper común hacer esto, ¿verdad? Pero igual es importante saberlo porque sale en el examen o en todos los exámenes. Bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, esto sería cómo concatenar cadenas. Entonces, cualquier texto se puede sumar con otro texto o se puede multiplicar por un número. Entonces, va a repetir ese mismo texto varias veces en una nueva variable. O puede imprimir en pantalla. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, esto sería cómo concatenar cadenas. Y bueno, habíamos visto al comienzo que existía un formato que se llamaba ASCII y otro se llama Unicode. Y también opcionalmente si queremos obtener el valor ASCII de un carácter eh, por alguna cuestión. Si recuerdo alguna vez hacía programación pero era hace muchísimos años, era para sistema operativo DOS, programación de pequeños videojuegos tipo Tetris y sí necesitamos saber el código de la tecla que presionó el jugador, ¿verdad? Pero eso era creo porque era muy rudimentario el sistema que utilizábamos. Hoy día me parece que esto no es tan importante, pero bueno, existe la opción. Si queremos saber el número, o sea, el código que corresponde a una letra, es esta función. Entonces esto nos va a devolver el número correspondiente a esa letra. Si aquí le doy ejecutar, entonces nos devuelve que es 97. Voy a poner la pantalla otra vez, un segundo. Ahí está. Entonces, si este código nos dice que la letra A equivale al código ASCII 97. Entiendo que eso significa que si en cualquier computadora con Windows, si le doy al más 97 al mismo tiempo escribo, va a salir una A.
O sea, ese código también es válido hasta para Windows, ahora para escribir esa letra. Si mi teclado no anda la A, le puedo dar al, y después escribir 97 y va a salir la letra A. Así. En este momento estoy haciendo eso, no estoy apretando la A. Estoy haciendo al 97 y sale la A. Y clásico problema es no tenemos la ñ en el teclado, queremos hacerlo con esa combinación, ¿verdad? Entonces sería 241, ¿será? No, cualquier cosa sale. Si en el caso de la ñ no funciona, pero con la A sí funcionó. Vamos a probar un poco con otra letra. Pero con la F equivale a 102. Y con la F sí funciona. Sí, un poco extraño. Y vamos a probar con arroba. Sí, arroba sería 64. Este es medio famoso. Entonces, al 64 sería para escribir arroba en el teclado. Bueno, esto sería para obtener el valor ASCII de un carácter. Y esto también se puede hacer a la inversa. O sea, la palabra OR es para obtener ese valor ASCII. Y a la inversa sería, ya tenemos el valor ASCII, que sería 97, y queremos obtener la letra que corresponde. Es exactamente al revés. Entonces, si esto probamos en el compilador, queremos saber a qué letra corresponde el 97, creo que era A. Sí. Y si probamos cualquier número, también la misma cosa. Vamos a ver el número 99, sería C. Y creo que esto sirve, sí, alguna especie de orden. Entonces, como va 105, tiene que ser, no sé, H por ahí. No, I, fallé por uno. Entonces, 106 tiene que ser J, etc. 107, K. Vamos a ver, 111. Creo que salta la N. Pasa de la N a la O. Una vez que terminan las letras normales, sin contar la ñ, ahí pasa a otras letras más extrañas. Inclusive cualquier tipo de carácter, como aquí por ejemplo 222, ¿vale? O sea, caracteres extraños como este que no sé qué significa. Pero bueno, en algún idioma, para alguna cuestión puede servir. O está con un redondito aquí también. A todas las letras posibles de cualquier idioma. Eso sería de cualquier idioma basado en estos caracteres del latín. Entonces, esto sería para obtener cualquier letra. Y bueno, esto es para crear una lista. Sí, esto sería otra cosa. Voy a compartir la presentación. Entonces, ya sabemos cómo obtener el código correspondiente de una letra y también a la inversa, ¿verdad? Saber la letra correspondiente a un código. Y ahora pasamos a otra cosa, que es, tenemos un texto, por ejemplo, una palabra cualquiera, esta palabra sería ABC, ABC, una palabra extraña, pero un texto, un conjunto de letras. Y esto queremos transformarlo en una lista. Y bueno, esta función es para transformarla en una lista, la función list. O sea, así como muy parecido a eso. Entonces, esto lo que hace es transforma en una lista. Entonces, si imprimimos esta variable lista, va a imprimir en este formato, que es decir, ya es formato lista. Vamos a probar en el compilador esto. Entonces, la función list crea una lista con las letras de texto. Sí, de esta manera. Entonces, si aquí le doy imprimir, va a imprimir de esta forma. Y si es que, por ejemplo, le doy, quiero imprimir la variable palabra,
Fíjense que es distinto, ¿verdad? O sea, las mismas letras, pero en este caso es la palabra tal como está. En este otro caso es con toda esta separación, ¿verdad? Como si fuese una lista o un vector, ¿verdad? Separado por coma, con comillas, o sea, es mucho más largo. Cuando está en forma de lista, sí podemos saber posición 0, 1, 2, todas esas reglas valen. Cuando es una palabra normal, no, estas reglas no valen. ¿Verdad? No existe posición y otras cosas. O sea, esas funciones no funcionan. Esas funciones funcionan solamente con listas. Entonces, si queremos trabajar con una palabra letra por letra, lo más práctico es transformarlo en una lista. Y es así de simple. Entonces, de esta forma, entonces se puede transformar un texto cualquiera en una lista. Y volviendo un poco otra vez al compilador, si se puede hacer más corto, también se puede poner puedo borrar y puedo decir lista va a ser. Acá ya puedo poner el texto directo, ¿verdad? Puedo poner aquí cualquier cosa. Hola, mundo, algo súper simple. Nada muy original. Entonces aquí le voy a imprimir y muestra lo mismo en formato lista. Bueno, y vuelvo a la presentación y pasamos a la parte siguiente. Y estas serían funciones para cadenas que todavía no habíamos visto. Si queremos encontrar el carácter realmente no es la letra más alfabéticamente mayor, pero casi siempre igual es. Suena extraño. Y lo que se busca es el carácter con el código máximo, el código ASCII mayor. O sea, el código ASCII es ese 93, esos números que vimos. Entonces, si le pongo de esta forma, va a imprimir la Z minúscula, porque primero vienen por lo menos en ASCII, primero vienen las letras mayúsculas y luego vienen las minúsculas. Entonces, esta Z minúscula va a tener el código mayor. Y si queremos saber el menor, también la misma cosa. Entonces, la función max encuentra el carácter mayor y la función min encuentra el carácter menor. Vamos a probar este código que se ve interesante. Sería así. Vamos a probarlo. Y un montón de errores, algo ha ocurrido. Y pasa que puse el código, pero aquí hay cosas que tienen que ser comentarios. Comentarios. Ahora vamos a probar de nuevo. O siguen los errores. Todo eso tiene que ser comentario. Voy a sacarlo ya. Sí. Entonces muestra la Z, que es el valor con mayor código, y la A, que es el que tiene menor. Voy a probar con otro texto cualquiera. Max. Hola. Si en este caso, ¿cuál sería el mayor? ¿Verdad? Bueno, y coincidentemente siempre es la letra mayor. Sería la L, la O, perdón. Oh, error. ¿Qué pasa aquí? Le falta paréntesis. Sería la O. Y bueno, si queremos saber el menor, va a ser la A seguro. La pregunta que tengo, ¿esto funciona con números? Cuestión de probar, vamos a probar. No creo que funcione. No funciona con números. Y esto realmente es solamente para texto. Solamente para texto. Bueno, voy a volver a compartir. Un segundo. Entonces, de esta manera se encuentra un carácter mayor o el menor. Y bueno,
aquí pongo, hay un buen listado de cosas que se pueden hacer también. Esto sería encontrar el mayor o encontrar el menor, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, capitalice lo que hace es cambia la primera letra a mayúsculas de un texto largo. O sea, solamente la primera letra cambia a mayúsculas. Upper cambia todas las letras a mayúsculas. Lower todo a minúscula. Count cuenta las ocurrencias de un carácter que le pasamos. Vamos a ver con un ejemplo de esto. Strip elimina los espacios en blanco iniciales y finales. Si nuestro texto tiene espacios en blanco iniciales y finales. Y hay pequeñas variantes que sería el strip, que sería el mismo strip, pero hacia la izquierda, o sea, left. Elimina los caracteres en blanco al principio y lo mismo ahora, right, hacia la derecha. Elimina los caracteres en blanco al final de la cadena. Y finalmente replace es para reemplazar texto. Vamos a ver esto con ejemplos que es más fácil de entender. Entonces el ejemplo sería nada muy original, hola mundo, pero súper simple. Entonces podemos aplicarle capitalize. Entonces lo que va a hacer es poner en mayúscula la H nomás, solamente la H. Sí, solamente la H. Entonces convierte a mayúscula la primera letra. Y luego hacemos upper, todo mayúscula, todo. Luego queremos contar cuántas letras A tiene. Una letra A. Luego le pasamos, hacemos una pequeña variación, le ponemos un montón de espacios en blanco y le aplicamos el strip, o sea, quitar los espacios en blanco y vuelve a quitarle los espacios en blanco. Y bueno, finalmente queremos reemplazar la palabra hola por la palabra chau. Entonces vamos a hacer así, chau mundo. Sí, con estos ejemplos creo que se entiende más o menos para qué sirve cada parte. Son distintas funciones para texto. Digamos que son las más comunes, pero realmente si miramos la documentación hay mucho más. Técnicamente es imposible saber todo esto de memoria. Lo ideal es que ustedes que van a trabajar como programadores o van a hacer proyectos o van a crear un programa que les pueda ser útil en cualquier ámbito, necesitan algo y ven la documentación cuál es lo que necesitan. O sea, no hace falta saber de memoria, sino que según la necesidad uno ve la documentación y listo. Sí, es tan fácil como ver la documentación de que hay en Python. Y también esto no es algo que hay esta cantidad y listo, sino que Python va evolucionando, o sea, cada 3 meses sale una nueva versión. Entonces, si vemos la documentación de Python dentro de 3 meses, probablemente hay más cosas. Entonces, siempre podemos tener mayor cantidad de cosas en el futuro. Y lo importante es entrar a la documentación oficial y obtener esos valores. Bueno, volviendo a la presentación. Entonces, estas serían funciones muy conocidas para cadenas. Bueno, ahora paso al siguiente que es parecido. Y más cosas para cadenas. Find busca una subcadena. Vamos a ver cómo funciona enseguida. Sí, rfind es parecido. Busca una subcadena, pero suponiendo que tenemos un texto muy largo, ¿verdad? Si buscamos, o así por defecto, busca letra por letra de izquierda a derecha. Pero también se puede buscar de derecha a izquierda. Bueno, otra estrategia para buscar, no, pero en ambos casos va a buscar. Vamos a ver enseguida esto con un ejemplo. Esto es split, permite dividir un texto o una cadena en dos partes o en varias partes usando un delimitador. Vamos a ver qué significa delimitador. Y luego swap case lo que hace es
intercambia mayúsculas y minúsculas. O sea, si encuentra mayúscula, pone minúscula y viceversa. Y finalmente, title, tenemos así un texto largo y queremos que la primera letra de cada palabra sea como un título. Un título sería, en este caso no es título. Vamos a ver con un ejemplo también. Vamos a ver ya todo esto en el compilador. Entonces, es el mismo ejemplo, hola mundo. Vamos a compartir la pestaña. Es el mismo ejemplo, hola mundo. Entonces, queremos buscar la palabra mundo, le voy a ejecutar y muestra que el mundo está en la posición 5, sería 1, 2, 3, 4, 5, y aquí. Claro, me parece que es 6, pero realmente es 5 porque acá empieza con 0, 1, 2, 3, 4, 5, por eso sería. Y pregunto nada más, si es que le doy rfind, le pongo acá una R, ¿va a seguir saliendo 5? Sí, porque va a buscar la palabra mundo desde el final al comienzo, ahora, pero al final de cuentas es el mismo número. Y también es 5. Y si quiero buscar, a ver, quiero buscar algo más corto, quiero buscar solamente LA. En ambos casos, vamos a probarlo. LA está aquí, era en hola. Sería posición 2. O sea, permite buscar en dónde está. En ambos casos. O sea, los dos hacen lo mismo, solamente uno puede tardar más o menos nada más. Bueno, ahora vamos a ver este split. Fíjense que lo que esto te retorna es una lista con la palabra hola en una parte y mundo en otra. ¿Por qué? Porque aquí estoy buscando un espacio en blanco, es el limitador. Entonces busca ese espacio en blanco y poner la primera parte en una parte de la lista y la segunda parte en otra parte de la lista. Por ejemplo, si hago aquí hola mundo, no sé qué buena otra palabra, nuevo. Se va a tener 3 elementos, hola, mundo y nuevo. Eso sería con split. Y si el limitador yo pongo ahora, quiero que sea, a ver, quiero que sea la letra N. Lo que va a hacer es buscar la letra N. Entonces la primera parte va a ser este hola mundo MU y la segunda parte va a ser de O hasta acá. Acá encontré otra N. Y esta sería la tercera parte. Vamos a ejecutar y muestra así. Como le puse que el limitador va a ser la N, entonces sería esto, primera parte, esta sería la primera parte. Entonces este sería también el concepto de limitador. O si pongo que el limitador va a ser la palabra mundo, vamos a ver qué ocurre. Claro, entonces el limitador va a ser mundo, entonces la primera parte va a ser hola y la segunda parte va a ser nuevo. Y como el limitador no se le cuenta, no aparece aquí. ¿Para qué es útil esto? Y en algunos casos uno tiene un texto largo y quiere pasarlo a lista y para eliminar esos espacios en blanco. Suele ocurrir que a veces uno recibe un listado de dinero y ese tipo de cosas para temas de impuestos y quiere convertir en formato que después pueda ser importado por Excel. Para estos casos podría ser útil. Bueno, si luego viene SWAT case, que lo que hace es, como todo está en minúscula, va a transformar todo en mayúscula. Y finalmente title, que le pone letra mayúscula a la primera letra de cada palabra. ¿Sí? Eso sería todo con estas funciones. ¿Sí? Cada función es cuestión de probar y utilizarla para sus propios proyectos. Sería esto. Todas estas son funciones, lo que vimos ahora. Ahora vamos a ver algo que se llama, es muy parecido, se llama métodos. La única diferencia que en este caso es como pregunta, devuelve verdadero o falso, true o false. Y aquí preguntamos, un texto termina con algunas letras que nosotros le vamos a pasar.
Entonces va a devolver verdadero o falso. Aquí podemos preguntar, is al número, o sea, tiene todo, solamente son números. Si ese texto tiene solamente números, si tiene una letra, ya va a devolver falso. Y lo contrario, ahora podemos preguntar, todos son letras alfa, sería is alfa, solamente tiene letras. Y otra pregunta que podemos hacer es, is lower, solamente tiene letras minúsculas. Y otra pregunta más es, is space, solamente ese texto tiene espacios en blanco. O sea, si tiene cualquier letra o cualquier otra cosa, ya va a devolver falso. Luego, is upper, si solamente tiene letras mayúsculas. Y start with, eso sería igualito que la primera opción, termina con, o sea, arranca con algo que le vamos a pasar. Esto vamos a ver con ejemplos también. Ahora vamos a ver ejemplos de todo esto. Entonces tenemos el mismo hola mundo. Aquí preguntamos, termina con O y tiene que devolver verdadero, porque termina con O. Si le ponemos termina con, no sé, con E o devolver falso, falso. Sí, vamos a poner termina con O. O podemos poner termina con N de O, sigue siendo verdadero porque termina con N de O. Aquí preguntamos, ¿todos son números? Falso. No hay aquí números. Vamos a preguntar también si todos son letras. ¿Cómo era eso? Is al, era algo así. No recuerdo, voy a ver en la presentación. Aquí está la presentación, vamos a copiar esto. Is alfa. Bueno, ya copié, vuelvo al compilador y aquí voy a pegar el texto. Entonces, como todos son letras, tiene que devolver verdadero. Sería el tercero. Tendría que haber devuelto verdadero. Ah, ¿y por qué no devolvió verdadero? Me imagino que por culpa de este espacio en blanco. Vamos a verlo. Vamos a quitarle el espacio en blanco. Ahora sí, todo verdadero. Entonces, por esto devolvió verdadero. Sí, lo siguiente es si todo es minúscula. Y realmente todo es minúscula. Entonces, en el momento que aquí yo pongo una mayúscula o varias mayúsculas, ya esto no va a ser verdadero. Vamos a ver. Entonces, aquí pone falso. Entonces, para esto sirven todas estas funciones. O sea, devuelve tipo pregunta. Voy a volver a la presentación. Entonces, esto devuelve tipo pregunta. Todas son letras minúsculas y todas son mayúsculas, etc. Son preguntas. Puse algunos ejemplos, pero hay más, ¿verdad? Y esto sería todo de esta clase. Esto corresponde a una clase que se llama PE2, donde vemos esa palabra PE2. Vamos al curso. Aquí está PE2. Sería PE2 módulo 2. ¿Será que puse así? Sí, PE2 módulo 2. Esto se llama PE2 módulo 2. Y ahora podemos hacer cuestionario. Son nada más que algunas preguntas. Hacemos estas preguntas, pueden hacer para practicar y luego ya pasamos a este mismo cuestionario, pero en formato juego. Entonces ahora durante 5 minutos hacen este cuestionario o pueden mirar nada más. Este cuestionario no es ni siquiera obligatorio. Lo importante es luego hacer los exámenes.
y luego ya pasamos al juego. Entonces en 5 minutos arrancamos con el juego. Y hacemos una pequeña pausa. También si tienen alguna consulta, estoy para ayudar. Profe,
Sí, pero ahora volvemos. Arrancamos ahora con el juego. Ahora hay dos personas. Si alguien más entra, sería bienvenido. O si no, solo entre dos. Bien. Bueno, voy a arrancar en 5 segundos. Y no es muy complicado. Profe, un ratito. Pregunta. Buenísimo. En ese test que hacemos, en ese del tipo tarea con preguntas, ahí Sí. Len dio error. Y Len, no sé si querés fijarte un ratito. Vamos a ver si puede ser error del profe. Un segundo. Aquí está. Len, cuando le marcas retorno a la longitud de una cadena, esa es la correcta y usted da error. Totalmente. Esta es la correcta. ¿Será? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Ah, no marqué nada, luego sí. Voy a poner bien. Ah, Ahora sí. ok. Ahora sí ya marqué. Indique cuál es el correcto. Sí, perdón, me he equivocado. No, se me pasó. Perfecto. Vuelvo al juego. Y ahora sí ya me sale que todos hicieron 10 puntos. Actualizó las notas en general. Ah, perdón. ¿Por qué 10 de 11? Qué raro. Y pero sale que está correcto. Lo importante.
Y ahora sí de arrancar. Súper rápido. ¿Qué es eso? ¿Usted vio? Y hice bien. Pequeños cambios, pero está súper parejo. Oh, aquí alguien se equivocó por la velocidad. Ahora ya es buena ventaja. Última pregunta. Perfecto. Terminamos. Super. Entonces, en primer lugar, LRD, felicitaciones. Y los otros muy parejos, cerca C. Martínez y Juan Marcelo. Y ahora unas preguntas polémicas como estas. Bueno, y 85% correcto. Sí, ahora sí pasamos a la siguiente clase y ya la última clase de hoy. Un segundo que voy a abrir. Este sería a través del curso oficial, ahora que habla. Este sería módulo 2 que se llama excepciones, cadenas y método lista. Ya vimos cadenas y método lista, solamente falta excepciones. Para no ser tan largo, entonces yo separo en dos presentaciones y esta sería la presentación de una hora. Lilian, tu micrófono está prendido. Ay, perdón, gracias. Y también excepciones ya habíamos visto ya, pero este sería un poco más completo nada más. Aquí vemos tipos de excepciones y otras cosas más. O sea, excepciones ya vimos y ya vimos que una excepción es algo que no pensamos que ocurra, habrá un error, habrá una parte anormal del código, algo no salió bien. Entonces, si esto no tenemos, no lo manejamos, no ponemos un código especial que maneje esto, el programa se cierra, se cuelga, ¿verdad? Es súper normal que se cuelgue en programas, suele ocurrir.
Pero si ponemos una excepción, ¿verdad? Va a salir un mensaje de error y después podemos continuar. Sí, súper normal. Inclusive en internet hay un montón de formularios para ingresar cosas y si algo es obligatorio, bueno, es una excepción pequeña que nos obliga a tener ese dato. Entonces, esto sería una excepción. Entonces, cuando sospechamos que algo puede tener un error, tenemos que poner dentro de un bloque try. O sea, intentar, luego si hay un problema, hacer algo. Todo lo que va dentro del try, por más que tenga error, no se va a colgar el programa. Y esto sería, ¿qué pasa cuando ocurre la excepción? Se salta a la parte de excepciones. Y ahí es donde se lleva a cabo el manejo de excepciones. Realmente lo más simple es esto, por lo menos lo que a mí me prefiero hacerlo es esto, que es código arriesgado y luego si hay una excepción, ¿verdad? Ya sacamos un mensaje genérico. Creo que es lo más sencillo, ¿verdad? O sea, ok, ocurrió algún problema, intente de nuevo, algo así, sin dar demasiada pista. Pero si queremos hacerlo más elegante, podemos dar pistas, ¿verdad? Ocurrió un error con el número, con la letra o lo que sea. Y ahora vemos esos casos donde le damos más pistas. Esto sería. Entonces podemos darle una pista si ocurrió algo, una cosa, uno o otra cosa. Bueno, sería nada más que ejemplos. Podemos agregar más de un bloque de excepción con distintos nombres según el tipo de error que está ocurriendo. Pero eso también tenemos que investigar cuáles son los tipos de errores posibles. Pero es algo que se puede hacer. Segundo. Sí, de esta manera, muchas excepciones. Sí, entonces, antes de la palabra try ponemos cualquier código que estamos seguros que no va a fallar. Y dentro de try sí ponemos el código arriesgado. Y entonces, ese código que estamos seguros lo ponemos afuera porque va más rápido, no se le controla tanto. Y dentro de esto sí es un código que se le va a controlar y va a correr un poquito más lento, más controlado. Y luego va saltando las excepciones. Entonces, distintas opciones posibles de posibles errores que podamos encontrar. Y este final sería cualquier caso que no entró en estos, va con el final. ¿Sí? Es una excepción distinta a estas. Entonces, si ya entró aquí en excepción 1, ya salió el mensaje y ya está, ya terminó. Ya ni siquiera pregunta por estas otras opciones. Y a continuación, entonces, vemos algunos ejemplos de mensajes, tipos de errores posibles. Eso sería error de tipo overflow, se llama, overflow. Entonces, aquí ponemos excepción de tipo overflow. O sea, si ocurrió una excepción de tipo overflow, hacemos esto, significa. ¿Y qué significa overflows? Es un tipo de excepción que se genera cuando una operación produce un número demasiado grande para ser guardado en la computadora con éxito. O sea, sobrepasa la capacidad de una computadora. Y aquí vemos cómo probar esto, ¿verdad? Para probar esto siempre es muy, muy complicado porque cuando probamos esto son computadoras que son servidores que tienen mucha capacidad, ¿verdad? Entonces tenemos que sobrepasar esa capacidad. Inclusive estamos entrando corremos el riesgo de que la computadora se cuelgue, ¿verdad? Porque estamos sobrepasando la capacidad de la computadora. Probablemente, o sea, Python va a querer continuar, pero la computadora corre el riesgo de colgarse. Entonces voy a probarlo esto en el compilador. En este caso, como estoy probando en un compilador online, lo que se va a colgar es el servidor que está en internet, no mi computadora. Si pruebo en mi computadora, se va a colgar mi computadora. Es alto riesgo.
Entonces, esto prueba ahora es un código que imprime los valores 1, 2, 4, 8, 16, hasta números gigantes. Y como acá pongo mientras, while true significa, eso significa hasta el infinito. Entonces, si en algún momento, como está dentro de un try, si en algún momento dado se genera este estado de excepción, va a salir este mensaje. Vamos a probar. Puede ser que esto no funcione porque puede ser que se cuelgue antes de otra manera. Vamos a ver qué dice el mensaje. Dice excepción no está definida. Me parece que falta importar esta palabra ex. Voy a fijar un poco un segundo. Voy a revisar un poco este código para ver si está todo correcto. Un segundo. Puede ser que les haga falta importar algo. Import más. Que sea una función de tipo matemáticas. No, tampoco. Debe tener un pequeño problema. Voy a abrir el curso oficial. Un segundo. Este sería el curso oficial de esta misma clase. Que habla de los mismos temas. Y acá entonces le doy siguiente. Cuando encuentre la palabra siguiente, está oculto. Entonces aquí explica que pueden ocurrir excepciones. Pero primero habla de otras cosas. Voy a directo a la parte de excepciones. Y aquí voy a buscar overflow. Y aquí encuentro, hay muchos tipos de errores. Por ejemplo, memory error, seguido sin memoria. Este sería overflow. Y me faltó importar esto realmente. Voy a poner el código completo. Y voy a actualizar este código. Un segundo. Este sería el código y le voy a dar actualizar. No me voy a actualizar. Y le faltaría esto. Esto es importar. Y ahora lo voy a ejecutar y muestra números gigantescos. Y en algún momento dado ahora muestra que el número es demasiado grande. Entonces en este caso no se colgó, pero realmente mostró correctamente la excepción. O sea, llegó a un punto que el número es demasiado grande para poder ser manejado. Bueno, entonces este sería un tipo de error. Este es un ejemplo, ¿verdad? Profe, una preguntita. O sea, no me queda claro cómo, o sea, si siempre vamos a tener que poner, o en qué casos vamos a tener que poner lo de except. O sea, entiendo para qué se usa, pero no entiendo en qué casos vamos a poner, porque supongo que nos vamos a poner cada vez que hacemos un while through o que hagamos un if, else. Sí, solamente en casos donde puede ocurrir un error. En este caso es un error forzado. Ahora, suele ser más común en casos donde el usuario tiene que ingresar números. Entonces ingresó un número muy extraño o creó una letra o algo así, ahí sí. Suele ser muy común poner esto en casos donde el usuario final tiene que usar el sistema. Ok. O sea, es también como una validación, se usaría como una validación, digamos que validar, por ejemplo, un campo en el que tiene que ingresar datos y si mete un dato que no es ninguna de las que preguntamos, entonces que haga except, algo así. Así mismo, forma parte del proceso de validación. ¿Sí? Y aquí yo les explico, ahora, esto es para si queremos usar overflow, porque si sospechamos que es un número demasiado grande. Pero si le sacamos la palabra overflow, igual va a seguir funcionando, ¿verdad? En todo caso, aquí le podemos cambiar más este mensaje con el, o sea, algún mensaje distinto, ¿verdad? Ocurrió un error. Puede ser así nomás, va a seguir funcionando. O puede ser los dos, ¿verdad? Podemos dejar así y más abajo en
otro tipo de error, para cualquier otro tipo de error, otro mensaje. Entonces, para cualquier otro tipo de error puede ser print, error, error desconocido o algo así. Sí, todo el tema de manejo de errores siempre es, eh, da para más clases realmente. A mí me suele pasar, a veces me voy a mi cooperativa y tienen computadora para que utilicen los socios y a veces sale error de Java y sale una pantalla llena de código, ¿verdad? De código fuente de error. Y a mí que soy programador me reinteresa saber eso y ahí sí me entero de detalles del sistema que no debería enterarme. Pero realmente para un cliente normal, nada que verlo. El cliente normal quiere que funcione y si no funciona, que le da una pista mucho más simple. Eh, Forma parte de lo que es manejo de error. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Esto sería overflow, que significa que el número es demasiado grande. Y otro es arithmetic error. O sea, convertir pestaña. Overflow es un número demasiado grande. Arithmetic error es un error de tipo aritmético. Que puede ser, por ejemplo, división sobre cero. Sí, habíamos visto luego que división cero es un tipo de error y arithmetic error es cualquier tipo de error de aritmética, o sea, incluyendo división sobre cero y también algunos, por ejemplo, hacer operaciones matemáticas entre palabras, números que no puedan ser compatibles. Digamos que es lo mismo, pero más global nada más, arithmetic error. Y también hay otros ejemplos, por ejemplo, en algunos programas, por ejemplo, de consola, si uno le da control C, se quiere cerrar el programa. Entonces, cuando uno aprieta eso y quiere cerrar, entonces si definimos como un error, no se va a cerrar, sino que va a salir algún mensaje. Una especie puede salir una pregunta, ¿desea salir o algo así? Vamos a ver esto con algún ejemplo, vamos a ver. Un segundo. Convertir. Esta sería la pestaña del curso oficial. Ese sería el ejemplo de keyboard interrupt, o sea, interrupción del teclado. Si alguien quiere salir del programa con control C, esto es para programas que están corriendo, no sirve para usar el compilador online. Entonces, en ese momento va a decir, no, una pregunta, no hagas eso, no, no vamos a salir. O puede hacer una pregunta también que desea salir, o sea, para manejar ese tipo de situaciones. Bueno, y arithmetic error lo vamos a buscar, un segundo. Sí, este sería un ejemplo de arithmetic error. Y en este caso queremos dividir 1 dividido 0. Realmente en este caso es un error de división sobre 0, sí, es más específico. Es un error de aritmética también. ¿Y cómo funciona en este caso? Va a imprimir este 0, va a imprimir, porque en el primero que entra ya entró y ya está. O sea, el que está primero es el que le va a dar importancia. Vamos a probar esto en el compilador. Esto. Sí, yo entiendo que como es un tipo de error que funciona tanto división sobre 0 como error aritmético, va a darle importancia al primero que encontró y listo. Entonces muestra un 0. Pero bueno, voy a hacer al revés. Voy a poner este arithmetic error más arriba. Entonces va a imprimir arit. Porque ambas cosas son, ¿verdad? Es un error de aritmética y también es un error de tipo división sobre 0. En ambos casos coincide, digamos. Bueno, este es otro tipo de error que se llama error de memoria.
que es cuando la computadora se quedó sin memoria libre. También es un error muy difícil de hacerlo en un ejemplo, ¿verdad? Porque estamos dejándole sin memoria RAM a la computadora, o sea, se puede colgar. Y de hecho, si no se cuelga, se va a volver lenta. Este sería un ejemplo. Yo probé mucho ese código, ¿verdad? Que es el ejemplo que está en el curso, pero no llegó a funcionar de esta manera, porque la computadora está cerca de colgarse, ¿verdad? Entonces no llega, se defiende de alguna manera. Entonces aquí luego aparece una advertencia, no ejecutar este código menos en el entorno de producción. Así ejecutamos nuestra máquina, tenemos que ser conscientes de que se puede colgar, reiniciamos y sigue la vida, no pasa nada. Pero si tenemos otros programas abiertos importantes, van a dejar de funcionar hasta que se reinicie. Ahí, todo esto, ¿qué hace este programa? Me parece que va juntando x en una variable hasta el infinito, me parece. Vamos a darle ejecutar. Y fíjense que tarda como que se quiere colgar. Y sale un código menos 9. Este código menos 9 debe ser algo interno de este compilador. O sea que nunca muestra nada. Nunca nos muestra nada de esto. Tampoco imprime estos valores. Bueno, entonces, en este caso, por más que esto ocurre, ¿verdad? No genera la excepción porque algo ocurre antes que para el programa. Vamos a probar de nuevo. Tarda mucho como se está por colgar y aparece este menos 9. Entonces, este sería un ejemplo de una excepción cuando no se puede completar por falta de memoria libre en la computadora. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Eso sería todo. Esos serían algunos de los tipos de problemas posibles. Voy a abrir un rato el curso oficial que tiene algunos datos más. Bueno, esto sería error de división. Vamos a ver otra cosa. Si algo que no vimos, pero se llama index error. Por ejemplo, tenemos una lista que tiene algunos valores, ¿verdad? Valor 0, todos estos valores. Y le queremos llamar al valor de la posición 7, ¿verdad? Como este no tiene 7 elementos, va a crear un error le estamos llamando a una posición que no existe. Eso sería index error. ¿Qué más hay de interesante? Esto ya vimos. Memory error ya vimos. Esto también ya vimos. Overflow error. Esto también lo vimos. Lookup error es algo más genérico de tipo index error que acabamos de ver. De cualquier excepción de referencias de posiciones no válidas de listas, diccionarios o tuplas sirve para lookup error. Sí, en este caso tampoco hay ejemplo. Son todos tipos de errores distintos. Algo que nos dimos es import error, o sea, queremos importar algo que no existe. Acá queremos importar algo que se llama abracadabra y no existe. Entonces, vamos a probar este ejemplo que está interesante. Entonces queremos importar un montón de cosas, pero bueno, desconfiamos de este abracadabra. Lo voy a ejecutar, entonces sale así, una de estas importaciones ha fallado. Y bueno, voy a probar un poco a hacer lo mismo, pero así directo. Solamente esta línea. Le doy a ejecutar para ver el error. Entonces sale un error. No existe el módulo abracadabra. El tipo de error que sale aquí es módulo not found error. A veces hay muchos nombres posibles. O sea, en teoría entonces, a ver. Si es que pongo de esta manera,
En teoría tiene que seguir funcionando, vamos a ver. Sí, es igual. Bueno. Si esta clase es súper corta, realmente es nada más que ver tipos de errores posibles. Y a partir de esta clase, que es súper corta, hay que hacer este cuestionario sobre excepciones. Y entonces, si pueden hacer ahora este cuestionario y luego ya pasamos al juego sobre excepciones. Realmente fue muy rápido esta parte. Y con eso ya terminamos la parte 2, el módulo 2 de esta segunda parte. Ya solamente van a quedar 2 clases a nivel de módulos, ¿verdad? Más clases sí tenemos todavía. Sí, este fue solo les muestro por curiosidad nada más, este fue el calendario de clases que yo hice al comienzo, antes de empezar el curso, ¿verdad? Y ahora estamos en cadena, métodos y listas, que según mi planificación es para el 4 de junio, y hoy justamente es 4 de junio, ya estamos perfectamente. Pero ya nos adelantamos con manejo de excepciones, entonces estamos un poquito adelantados. Y falta ver qué cosas, programación orientada a objetos, herencia, poliformismo, todo esto es un poco del color de cabeza que va a venir la próxima clase. Y finalmente generadores, iteradores y cierres. O sea, es muy poco ya lo que falta. Y luego vemos ya los exámenes. La idea para mí es terminar las clases lo antes posible, entonces dejar una o más clases solamente para exámenes, para que ustedes, el que no está al día con los exámenes, pueda ponerse al día en una o más clases. Entonces, mientras más rápido se termina con las clases, vamos a tener más tiempo para los exámenes. Entonces, la idea es que todos lleguen a esto que es importante, entrega de certificados. Sí. Según reglamento aquí aparece examen final teórico y práctico, realmente es un solo examen, o son muchos pequeños exámenes. Y todos son mezclas todos los exámenes son mezclas de teórica y práctica. O sea, los exámenes son los que están en la plataforma nada más. Profe, una pregunta. Sí. Después de que terminemos esto, el 16, hay o sea, digamos, la parte 2 de este curso. Me parece que es solamente una parte. Ah, O ok. sea, las dos partes estamos viendo ya ahora. Ah, ya, ok. Y no va a haber así algo como un examen de certificación, o sea, una preparación para el examen de certificación si es que alguien quiere. Y según lo que yo consulté, este ya incluye el examen de certificación, les muestro cómo es. No, está bien, pero la preparación, porque viste que el examen de certificación ya es más exigente. Sí. O sea, si va a ser así, tipo, qué sé yo, 10 horas para prepararse para el examen solamente, y entonces hacemos eh, un poco diferente, no sé exactamente, sino ya tipo más ejercicios mezclados, qué sé yo, algo así. Podría hacer un par de clases sobre eso, sí. Voy a abrirles el curso un segundo. Sí, no lo pensé de esa forma, pero bueno. Si vemos otra vez el curso, ahora aquí seguimos, faltaría módulo 3, luego viene módulo 4
Y luego viene, esto viene evaluación parcial, que sería un examen que engloba estas últimas 4 clases, y luego viene esto. Este sería el examen final. Y para aprobar este examen final hay que tener aprobado todos los demás exámenes. Y voy a abrir el examen final. Este sería el examen final, que también es el examen de certificación. Entonces le doy acá, voy a abrirlo, proceder, aceptar. Y el tema de este examen, ¿verdad?, que es largo, es 60 preguntas en 60 minutos, o sea, un minuto por pregunta. Más que nada hay que entrenar en velocidad. Porque, bueno, para hacer este ejercicio, bueno, tenemos un minuto. Para hacer el siguiente también un minuto. Algunos se pueden hacer rapidísimo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, el nombre correcto nomás tenemos que saber. Que era, no me acuerdo. Son 2 respuestas correctas. Me parece que este y este, vamos a ver. Este sería el examen final. Y otras preguntas. Me imagino que esto es exactamente igual, entonces sería esto. Bueno. Sí, podríamos tener las últimas clases para practicar este examen exclusivo, pero para llegar a eso, ahora lo importante es que todos lleguemos ya con los exámenes anteriores listos. ¿Sí? Y lo importante de este examen es la velocidad, sobre todo. Y vamos a dejar las últimas clases para este examen. A nivel de futuros cursos, eso tengo que planificar con la universidad qué cosas podemos hacer en el futuro. Todavía no tengo nada confirmado. Profe, Podría ser, o sea, la idea es que todos ya tengan esta certificación, ¿verdad? Entonces se podría ofrecer cursos de Python para aplicaciones web o para videojuegos o alguna cosa, pero ya no va a ser un curso oficial con certificación oficial, sino que va a ser algo ya para poner en práctica lo que aprendí. profe, Sí, sí, te consulto. Y mira que mi pregunta es, no me fijé bien o no encontré si ahí existe la parte de conexiones a base de datos y trabajo con base de datos. O en mis ausencias. no, y también fijé, no hay realmente. Realmente yo puedo dar opcionalmente eso, no es complicado y creo que es importante. Porque Sí, porque si habríamos de hacer entiendo que lo que estamos viendo es el funcionamiento interno, o sea, el funcionamiento de Python, pero después tenemos que llevarlo a la práctica con una aplicación, ¿verdad? A realizar totalmente. Sí, hay un montón de aplicaciones que sí o sí necesitan usar base de datos, ¿verdad? Sí. a lo que voy nomás, yo creo que la pregunta de la compañera estaría ligado con eso, ¿verdad? De que esto es, o cuando yo he visto el curso decía Python básico y tendría que haber Python avanzado o algo por el estilo. Sí. Sí, esto que estamos viendo realmente es Python básico y también es Python intermedio. Sí, las dos cosas es realmente. Pero, profe, así que sí, gracias compañero, es así como decís, porque yo lo que quiero es después, qué sé yo, ponerme a programar. ¿Y para qué querés programar? Y obviamente tiene que ser con base de datos y para aplicaciones web. ¿Y cómo hago mi interfase para el usuario? O sea, esas cosas, porque aquí lo que vimos es, bueno, vamos a escribir nuestras líneas, pero como dice el compañero, no practicamos, no hay forma de cómo acceder a la base de datos. ¿Cómo Sí, preparas tu pantalla para el usuario? O sea, en una aplicación web. Sería bueno si tenemos algo posterior a esto, ¿verdad? Gracias. sí, sí, estoy de acuerdo realmente. Acá encontré. Este sería el certificado oficial. Y fíjense que el certificado luego dice, ¿verdad? El graduado tiene las siguientes capacidades. Conoce
conceptos de tal cosa, puedes usar esta herramienta, pero realmente no menciona base de datos. Llega hasta programación orientada a objetos. Hasta no, y ahí debería, o sea, en realidad, así como veo, pinta para una segunda parte en donde ya va a ir algo más, o debería ir a algo más profundo, Eh, ¿verdad? Que es la parte de programación aplicada, vamos a decirlo. sí. Para la próxima clase puedo preparar algo de programación web o bases de datos, algo súper básico para complementar, porque realmente sería interesante tener, echar un vistazo por lo menos a eso, sí, antes de el futuro, Y, y, si da tiempo. Sí, y yo tiro la idea, profe, no sé, de ahí depende, no quiero tampoco Sí, me parece muy buena idea. imponer, sino que ahí tirarle la idea a los compañeros, ¿verdad? De que si es que podemos, no digo obviar porque tenemos que rendir algo de lo que usted debe desarrollar, pero sí, Sí, de repente en vez de desarrollar esa última clase para el examen, podemos ver algo que nos va a servir más, que es la conexión, cómo manejar. Porque si vamos a hacer un desarrollo web, no hay problema, podemos hacerlo con HTML, pero en el medio tenemos que meter las conexiones y ver para sí, volverlo dinámica de esa página, ¿verdad? Y de mi punto de vista, yo por lo menos necesito eso, no sé si los demás, por eso tiro como idea y no como otra sí. cosa. Sí, sería súper opcional. Y la idea es ver cómo funciona y de paso practicar otras cosas, porque en el examen final, o sea, en todos los exámenes salen otras cosas. Sí, los exámenes son sobre las cosas del curso oficial nada más. Sí. Claro. Y Gracias, también, profe. como nos basamos en el curso oficial, nos obliga un poco a seguir todo de la manera como ya está estructurado. O sea, tenemos pocas posibilidades por lo menos de cambiar cosas porque a final de cuentas el examen es sobre ciertas cosas nada más. Y a pesar de que esto es lo básico del lenguaje, el examen no es sencillo, ¿verdad? Trata mucho de complicar. Claro. Y la próxima clase trataré de hacer algún ejemplo, algún tutorial básico de cómo conectarse a base de datos y cómo hacer una pequeña aplicación web. O sea, lo básico sería el clásico CRUD o ABM. Dale, profe. Gracias. Y ahora si pasamos al último juego de hoy. Y también me quedó la duda, el curso dice algo del nivel, no, nada más habla de los conocimientos adquiridos, nada más. Ah, sí, la palabra esencial, uno más o menos entiende que es lo esencial. Claro. Ahí sería No, como la palabra clave. Sí. en todo caso, profesor, te pediría, yo particularmente te pediría si podés averiguar con la gente de UXA, ¿verdad? Sí. Si, si, si habría una parte de base de datos y no sé, llámese el curso Python avanzado o Python con base de datos o como sea, o Python web, lo que sea, si existe esa etapa, ¿verdad? Para poder complementar con lo que estamos viendo ahora. Ok, sí, perfecto. Voy a estar averiguando entonces en la semana eso y tendré la respuesta. O apenas tenga la respuesta, pongo en el grupo de WhatsApp, Claro, para no hacerle salir de lo que usted debe desarrollar, que es el... que es aprobar el examen. Claro, gracias, perdón. Dale,
Profe, consulta. Sí. Entonces, nosotros para el próximo sábado, que sería el 11, tendríamos que estar al día con el examen módulo 2, ¿verdad? Sería lo ideal realmente, sí. Ok, Es súper recomendado que avancemos todos los exámenes. ok. Gracias, profe. Y también durante la semana, si alguien tiene alguna duda sobre cualquiera de los exámenes, también y para llevar cualquier cosa en el grupo también puede ser así. Nos llevamos entre todos para avanzar. Dale, profe, gracias. Bueno, vamos a arrancar con el juego. ¿Qué es una excepción? Súper fácil. ¿Qué pasa cuando ocurre? Y esto es cuando está bien declarada la excepción. Un poco polémico, sí. Se pasa a este bloque de excepción si está bien declarada la excepción. ¿Qué es una excepción de tipo overflow error? Exacto.
arithmetic error. Es cuando alguien presionó algo en el teclado. Ahora, en primer lugar, C. Martínez. Está todo muy parejo. Pasamos a la última pregunta. Posiciones finales. Entonces, en primer lugar, C. Martínez. Carlos Martínez en segundo lugar, Juan Marcelo en tercer lugar, el Redes. Felicitaciones al ganador y también a los demás lugares. En este caso sí, 94% correcto, o sea, todo perfecto. Y no hubieron preguntas difíciles. Voy a cerrar esto. Sí, ya estamos llegando al final de la clase. Entonces, hoy vimos todo lo que es ese módulo 2 de la parte 2 y también subí un repaso para ese examen de evaluación parcial que se llama PE2. Por unos minutos puedo hacer algunos ejercicios de esta evaluación y luego ya terminamos. Este ya habíamos... si vamos a ver primero esto, algunos ejercicios son a veces un poco complicados, aparentemente complicados, pero no son complicados. En este caso sería un diccionario que tiene algunos valores. Y luego aquí tenemos una variable que es igual al valor de la posición trío, sería este one. Aquí pongo como comentario que sería igual a este one, esta palabra one. Y luego aquí viene repetir la cantidad de valores que tiene el diccionario, que sería 3, sería 1, 2, 3. Entonces esto sería repetir 3 veces. ¿Y qué hace estas 3 veces? Va haciendo esta asignación de datos. Entonces la primera vez va a valer el valor de one, que sería 2. Entonces ahora va a valer 2. La siguiente vez, como ahora vale 2, entonces sería el valor de 2, que sería 3. El valor de 2, que sería 3. Y la última vez, el valor de 3, que sería 1. Entonces finalmente esto tiene que imprimir 1. Todo esto es súper más fácil probándolo con el compilador. Entonces sale 1 realmente. Sí, este es el ejercicio, creo, más difícil de este examen. Los demás son más simples, por ejemplo este, que es cuál es el resultado de el resto de la división, haciéndolo 3 veces. Voy a pasar al siguiente. Sí, creo que hago un poco rápido. Sí, este sería otro ejercicio que tenemos un valor que es 2.0, luego tenemos otro valor que es 4.0. Y luego queremos imprimir este 4, ¿verdad? Esto sería potencia de 1 dividido 2. Entonces, esto sería, al final sería raíz cuadrada, sería esto. La potencia a la 1 medio. Y el resultado final sería 2. El resultado de estos 2. Bueno, acá hay otro ejercicio. Todos estos son ejercicios que salen en los exámenes.
Vamos a la siguiente. Sí, este ejercicio, por ejemplo, es súper engañoso, ¿verdad? Porque aquí pregunta mientras y sea menor que i más 2. Esto nunca va a ser real porque tenga el valor que sea, esto siempre va a ser menor, ¿verdad? Entonces va a salir infinito. O sea, si este ejercicio pregunta en el examen, la respuesta es no se puede hacer, sale infinito. Bueno, y aquí hay un montón de otros ejercicios que están puestos. Son explicaciones de ejercicios del examen. Bueno, no sé si tienen, sería hasta aquí la clase, no sé si tienen alguna consulta. No, profe, gracias. Ya, De mi perfecto. parte, ninguna, profe. Gracias. Ya tienen alguien más. Y cualquier cosa de esa, voy a hacer esas preguntas en la semana sobre posibles cursos nuevos y también voy a preparar algunas cosas adicionales a este curso para que sea más interesante realmente. Ya estamos por terminar realmente. Y también de su parte, ¿verdad? Cualquier consulta en la semana, sin problemas que pueda ayudar. Y también si pueden avanzar, sobre todo con los exámenes sería fantástico. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, Dale, compañera. Buen fin de semana. dale, buen Gracias, fin de profe. Buen semana. fin de para todos. Gracias, profesor. Igualmente, buen fin de semana.